Manipular un data frame de pandas para ordenar, filtrar y categorizar datos y mostrar diferentes análisis de los datos. Empecemos. Primero he importado ya el módulo de pandas ASPD, que es el que vamos a estar utilizando para crear data frames y filtrar en ellos. Entonces, como veis aquí, tengo en data un diccionario con nombres, edades, ciudades y salarios. Y lo que hago es, a partir de el módulo de pandas que hemos importado aquí, crear un data frame con la data que he definido a partir del diccionario. Entonces, esto significa que podemos pasar fácilmente de diccionario a data frame de pandas. ¿Para qué nos va a ser útil esto? Pues si queremos mostrar los primeros registros, por ejemplo, podemos hacer un dataframe.head. Esta función que nos va a ser útil para ver los primeros datos. Entonces, para ver los primeros registros de este dataframe, podemos hacer un print del dataframe.head. Esto nos va a coger directamente los primeros registros de este dataframe que hemos definido y lo va a mostrar por pantalla. Entonces, si hago un print, esto de aquí olvidadlo porque son todos los filtros que vamos a hacer a continuación en el vídeo. Veremos que tenemos los primeros registros de dataframe, que son pues 4 columnas de nombre, edad, ciudad y salario, y a continuación tenemos diferentes nombres, edades, ciudades y salarios que ganan cada una de estas personas al mes. Empecemos con el primer ejercicio, que va a ser filtrar por ciudad. Es decir, queremos solamente filtrados por Madrid. Esto significará que cogeremos de todos los registros que hay en nuestra tabla, vamos a coger solo los que en ciudad equivalga a Madrid, en este caso. Para hacer esto, he cogido y he creado la variable de Madrid, que va a ser del dataframe que hemos creado, le aplicamos un filtro y filtramos por dataframe. Ciudad tiene que ser equivalente a Madrid y hacemos un print de Madrid. En este caso, cogeremos todos los datos en los que ciudad equivalga a Madrid. Si lo ejecuto, como veis, filtrado por Madrid, tenemos solamente Juan, Luis, Sofía y Miguel, que son las 4 personas que realmente viven en Madrid. Entonces, vamos a agregar ahora una columna con el salario anual de cada una de las personas. Recordemos que el salario que sale por aquí es el mensual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular el salario anual? Pues solamente multiplicar esta columna por 12 meses que tiene el año. Entonces voy a coger el dataframe y voy a crear salario anual, y esto va a ser igual al dataframe de salario multiplicado por el entero de 12, y solamente haciendo así habremos creado una nueva columna del salario anual. En este caso voy a hacer un print del dataframe. Voy a ejecutarlo y, como veis, voy a hacer esto un poco mayor, que sería mejor. Dataframe con el salario anual, tenemos las columnas de antes y la nueva de salario anual, que es solamente coger este 3000 y multiplicarlo por 12. Este 3200 y multiplicarlo por 12. Se hace automáticamente a partir de los valores de la columna de salario. Sigamos ahora y vamos a programar la condición de agrupar por ciudad y calcular la media de salario. Es decir, en este caso queremos saber cuál es el salario medio por todos los habitantes de Madrid, todos los de Barcelona, todos los de Sevilla. Es decir, por todas las ciudades diferentes que tengamos, vamos a calcular el salario medio de todas las personas que viven en esta ciudad. Para hacer esto, he creado la variable de grupo ciudad, que va a ser un dataframe, ¿de acuerdo? El dataframe que hemos creado al principio, punto group by ciudad, ¿de acuerdo? Esta parte la podemos olvidar. Es decir, lo primero es agrupar por ciudad, y a partir de ahí calcular la media de salario. Pero lo primero será agrupar cada una de las personas por ciudad. Entonces, aquí lo tenemos hecho. Y ya por último, si hago un control Z, una vez tengamos todo agrupado por ciudad, cogeremos la columna de salario y haremos un punto min. Es decir, haremos la media del salario. Así de sencillo. Entonces, si hago un print ahora de grupo ciudad, veremos que si ejecuto esto, voy a ir aquí a salario medio por ciudad. Como veis, tenemos las 3 ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla, y nos da el salario medio de cada una de estas ciudades. Como veis, donde el salario es mayor, en este caso es en Sevilla.
también nos dice que el salario es de un tipo de float 64, ¿de acuerdo? Un poco de información. Para calcular la edad media, tendremos que coger el dataset, vamos al dataset inicial, que es este, bueno, los primeros registros, y vamos a coger la edad, es decir, todas las edades de cada una de las personas, y vamos a crear la edad media, con la función de min, que ya nos facilita hacer esto. Entonces, edad media va a ser igual a el data frame, la columna de edad, punto min. Vamos a hacer la mediana directamente de estos valores. Entonces, si hago un print de edad media, veamos a qué equivale en este caso. Edad media son 28,3 años, en este caso. Como veis por aquí, nuestros registros, bueno, sí, de hecho, a lo mejor esta mediana ya nos sale algo como 28, pero recordad que estos no son todos los registros que tenemos, sino los primeros. Esto es un dataframe.head. Si queremos ver el dataset entero, podemos hacer un print del dataframe, y en este caso tenemos 9 registros, y aquí tenemos todas las edades. En este caso, como hemos visto anteriormente, la edad media es de 28,3. Si queréis hacerlo manualmente, os lo dejo hacer a vuestro criterio. Para ordenar ahora el dataframe por salario en orden descendente, es muy sencillo. He creado la variable de dataframe ordenado, que simplemente es un dataframe.sortValues, y esta es la función que nos permite ordenar el dataframe. En este caso, ¿por qué lo queremos ordenar? Por salario. Entonces pondremos dentro de la función by salario, en este caso. ¿En orden descendente? Sí. Entonces, ascending false. ¿Por qué? Porque predeterminadamente, si no ponemos nada, se nos va a ordenar por orden ascendente. Y en este caso se nos pide por orden descendente. Por eso mismo añadimos ascending equivale a false. Y si hacemos ya un print de el dataframe ordenador, veremos que se nos ordena el dataframe ordenado por salario descendente. Como veis, la persona que cobra más en este caso es Pedro, con 40 años, de Sevilla. Hemos visto antes que Sevilla también es la ciudad con salarios mayores y cobra 5.000 euros, dólares, lo que sea, la moneda que sea en este caso. Y como veis, tenemos todos los demás, Pedro, Sofía, Carlos, Luis, todas las personas ordenadas por salario descendentemente. Para filtrar el salario, que sea mayor a 3.000, vamos a reutilizar un trozo de código que he utilizado por aquí, que es exactamente este, cuando hemos filtrado por ciudad. En este caso estamos filtrando por salario. Entonces voy a coger la columna de salario y voy a hacer simplemente que sea mayor a 3.000. Mayor, perdón, no menor, a 3.000. Así de sencillo. Entonces vamos a hacer un print ahora de Madrid, ¿no? En este caso, salario mayor a 3.000, pues pondré mayor 3.000, por ejemplo. Le vamos a llamar así a la variable. Y si ahora ejecuto el programa, veremos que es filtrado por salario mayor a 3.000. Tenemos solamente 8 personas que en este caso pues cobran más de 3.000 todos. Si queremos algo más de, vamos a ponerlo de 4.500, para ver realmente los que cobran más, voy a ejecutarlo otra vez. Y en este caso solamente Pedro está cobrando más de 4.500. Vamos a ver quién más cobra, quién cobra más de 4.000 en este caso. Pues Sofía también, que está con segundo puesto, cobrando 4.500. Sigamos. Para añadir una columna con categoría de salario alto o bajo, lo que he hecho es crear una columna que se va a llamar categoría de salario. Es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, al crear la columna de salario anual, pues lo mismo, pero con la categoría de salario. Entonces, ¿esta columna a qué equivale? Pues equivale a el dataframe de salario, la columna de salario, aplicándole una función lambda, es decir, una función temporal. ¿Qué vamos a hacer? Pues esta columna de salario, de categoría de salario, vamos a coger el salario, los valores de salario como X. Entonces, veamos por ejemplo este ejemplo de aquí, que va a ser más sencillo. Lo que vamos a hacer con esta función de lambda, vamos a coger todos estos salarios de aquí, ¿de acuerdo? Todos los salarios. ¿Y qué vamos a hacer por cada uno? Que equivale a la X. Pues vamos a hacer que la columna de categoría de salario, ese valor mismo equivalga a alto, siempre y cuando
el salario mensual sea más grande que 3.000. En caso contrario, con un else, vamos a escribir bajo. Entonces, si ahora hago un print del data frame completo, veremos que se nos ha creado esta nueva columna. No lo puedo hacer más grande. De categoría de salario, como veis. En este caso, Juan es bajo, Ana es alto, Luis es alto, María es bajo, y etc. Por último, para contar la cantidad de personas por categoría de salario, he hecho un conteo categoría que equivale a la columna del data frame de categoría de salario aplicando la función de value counts. Esto lo que va a hacer es simplemente contar cuántas categorías diferentes hay. En este caso va a contar cuánta gente hay que tiene la categoría alta y cuánta gente hay que tiene la categoría baja. Voy a hacer un print de conteo categoría. Y si lo ejecutamos todo, como veis, tenemos el conteo por categoría de salario, en el que alto se detectan 7 personas y bajo solamente se detectan 3 personas. Así que muchas gracias por ver este vídeo, espero que hayas aprendido mucho y que me dejes en comentarios sugerencias para tus próximos vídeos. Cualquier pregunta también es bienvenida. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!